Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy quiero invitarles a compartir un momento muy especial y lleno de calidez junto a Lee Tu-tieu. Después de un tiempo, su madre ha vuelto a vivir con ella, y esa felicidad de tenerla cerca le ha devuelto fuerzas e inspiración. Tanto así que ha decidido reabrir su querida pastelería, esa que tantos clientes fieles extrañaban por sus sabores únicos y el toque especial que solo ella sabe dar. Acompáñenme a descubrir cómo renace este rincón tan dulce y acogedor, y a disfrutar de la magia que ocurre cuando el amor por la familia se mezcla con la pasión por lo que uno hace. Antes de comenzar, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de las novedades de Tu-tieu. ¡Vamos allá! Era una mañana tranquila de esas en las que el aroma de la cocina empieza a llenar la casa incluso antes de que salga el sol. Lee Tu-tieu se levantó temprano con un objetivo muy especial: preparar su famoso Banh Cuc, un pastel tradicional, que no solo estaría disponible en su tienda, sino que también sería un regalo para su madre, como muestra de cariño y gratitud. Con movimientos suaves y seguros, empezó a organizar todos los ingredientes sobre la mesa de madera. A un lado colocó un manojo de hojas de pandan, cuyo verde intenso y fragancia fresca darían un color y aroma inconfundibles a la masa. En otro recipiente tenía listo el agua teñida con hojas moradas, donde el arroz glutinoso reposaría para absorber ese tono violeta tan especial que haría de cada pastel una pequeña obra de arte. La preparación del relleno era casi un ritual. En un bol aparte, las habas mungo, ese dorado brillante y suave, se mezclaban con trozos de carne de cerdo tierna. Esta parte de la receta no la hacía sola su madre. Con la experiencia que solo dan los años, se encargaba de cocer y picar la carne con paciencia. Entre risas y pequeñas anécdotas, las dos compartían esos instantes que, más que cocinar, parecían tejer recuerdos. Mientras la carne se enfriaba, Tu-tieu molía las habas hasta obtener una pasta suave y cremosa. El olor a legumbre cocida se mezclaba con el leve dulzor de las hojas de pandan, creando un ambiente que invitaba a quedarse. Con delicadeza fueron formando pequeñas bolitas de relleno, todas del mismo tamaño, para asegurar que cada bocado fuera perfecto. Llegó entonces el momento más delicado: envolver el relleno. Primero una capa de masa suave y tersa, trabajada con cuidado para que no quedara ni demasiado húmeda ni demasiado seca. Luego el arroz glutinoso teñido de violeta, que cubriría todo como si fuera una manta mullida, protegiendo el corazón del pastel. Cada pieza terminada era colocada con cuidado en una bandeja lista para el vapor. El vapor comenzó a llenar la cocina con ese aroma inconfundible de arroz recién cocido. El calor húmedo empañaba los cristales de la ventana, mientras en el interior las dos mujeres observaban con paciencia cómo el tiempo y el calor hacían su magia. De vez en cuando, Tu-tieu levantaba la tapa de la vaporera, dejando escapar una nube fragante que hacía imposible no sonreír. Durante todo el proceso, la conversación fluía con naturalidad. Hablaban de recuerdos de infancia, de fiestas familiares en las que estos pasteles eran protagonistas, y de cómo con el paso de los años cada receta se iba adaptando, pero sin perder su esencia. Para la madre, cocinar junto a su hija no era solo un momento culinario, sino un lazo que se fortalecía con cada plato preparado juntas. Mientras los pasteles continuaban cocinándose al vapor, la escena cambia y nos traslada a la empresa de Uri. Allí ese día se presentaba a una nueva secretaria llamada Lin.
Con una mezcla de curiosidad y nervios, Lynn fue recibida cordialmente por Egan, el subdirector, y por Trang, la contadora de la compañía. Ambos asumieron la responsabilidad de orientarla en sus primeras tareas, guiándola paso a paso para que comprendiera el funcionamiento de su nuevo entorno laboral. Como parte de su formación, Egan y Trang decidieron llevarla a inspeccionar uno de los proyectos en curso, la construcción de la casa del señor Nam. Durante la visita, Lynn escuchaba con atención cada indicación, observando cada detalle del lugar. De vuelta en la calidez de la cocina, el aroma inconfundible del bangkok recién hecho llenaba el aire. El vapor se disipaba poco a poco cuando Lee Tu-tieu abrió la tapa de la vaporera, revelando esos pequeños tesoros de color verde y violeta que había preparado con tanto esmero. Sin poder ocultar una sonrisa, cortó uno con cuidado y lo colocó en un plato, ofreciéndoselo a su madre para que lo probara. «Mamá, prueba», dijo con ternura. «Es el primero de la tanda». La madre, con los ojos brillantes, tomó un bocado. El sabor la llevó de inmediato a recuerdos de otras épocas. La suavidad del arroz, el aroma de las hojas, el toque salado de la carne. Asintió complacida, como quien sabe que está frente a algo hecho con amor. No pasó mucho tiempo antes de que ambas decidieran llevar las cestas repletas de bangkok a la tienda. El camino hasta allí estaba impregnado de la mezcla de aromas que escapaban de las cestas, atrayendo miradas curiosas de los transeúntes. Al llegar, colocaron los pasteles en la vitrina, organizándolos con cuidado para que cada uno luciera perfecto. Apenas unos minutos después, el sonido de la campanilla de la puerta anunció la llegada de más clientes. Algunos compraban 3 piezas, otros 5. Los rostros eran familiares, vecinos antiguos, clientes, gente que ya conocía el sabor especial de sus pasteles y que había estado esperando este momento. El ambiente en la tienda comenzó a transformarse. Las conversaciones, las risas y el ir y venir de personas creaban una energía vibrante. Entonces, un momento inesperado añadió un toque especial a la mañana. La madre de Uri apareció en la puerta, elegante como siempre, pero con una calidez que rompía cualquier formalidad. «He oído que habías vuelto a abrir la tienda», dijo sonriendo. Tu-tieu, emocionada, se apresuró a ofrecerle un pastel para que lo probara, con la intención de regalárselo como muestra de cariño. Pero la señora, con un gesto amable y firme, rechazó el regalo. «No, hija», respondió. «Tu trabajo y tu esfuerzo valen, y yo quiero apoyarte». Y sin más, compró 10 piezas de bangkok, entregó el dinero, y tras un breve intercambio de palabras, se despidió. Su gesto no solo fue un acto de generosidad, sino también un reconocimiento al valor del trabajo bien hecho. La noticia de que la tienda había vuelto a abrir parecía haberse esparcido como pólvora. En cuestión de minutos, el local estaba lleno. Los clientes formaban una pequeña fila, y cada vez que alguien salía con su bolsa de pasteles, otro entraba con el mismo entusiasmo. El ambiente era una mezcla de nostalgia y alegría. Muchos comentaban que esos sabores les recordaban a su infancia, a momentos en familia, a tardes tranquilas en casa. En menos tiempo del que cualquiera hubiera imaginado, la vitrina quedó vacía. El último pastel se vendió a una pareja joven que, al salir, se miraron cómplices como si acabaran de llevarse un pequeño tesoro. Tu-tieu y su madre se miraron y sonrieron, conscientes de que aquello era más que una buena jornada de ventas. Era una prueba de que el cariño, la dedicación y las recetas transmitidas de generación en generación seguían teniendo un lugar en el corazón de la gente.
Al terminar su jornada y regresar a casa, Uri se sentó a conversar tranquilamente con su madre como tantas otras veces. Sin embargo, aquella noche decidió tocar un tema que llevaba tiempo guardando. Le confesó que deseaba casarse con Lee Tutieu. Lo dijo con franqueza, esperando quizá una sonrisa o al menos una reacción de interés. Pero para su sorpresa, su madre adoptó una actitud esquiva, evitando mirarlo a los ojos. Después de unos segundos de silencio incómodo, se levantó y abandonó la habitación, sin dar ninguna explicación. Uri quedó sentado con el gesto serio y la mente llena de preguntas. No entendía el motivo de esa reacción tan fría, pero en su interior comenzaba a sospechar que había algo más, un secreto, o una razón oculta que lo alejaba de su sueño de casarse con Tutieu. Después de vender todos los pasteles en la tienda, Tutieu y su madre regresaron a casa con una sensación de satisfacción que solo deja un día bien aprovechado. Sin perder tiempo, se pusieron manos a la obra en otra tarea: remover la tierra del pequeño jardín frente a la casa para plantar calabazas. El sol de la tarde acariciaba suavemente el patio, y el olor a tierra húmeda se mezclaba con el perfume tenue de los pasteles recién hechos que aún flotaba en el aire. En medio de esa tranquila labor apareció Uri. Llegó con una sonrisa relajada y, como siempre, con una palabra amable para saludar. Se unió a la conversación mientras observaba cómo trabajaban, y pronto recibió una invitación irresistible: probar el bangkok que acababan de preparar esa misma mañana. Tomó un bocado y con evidente placer elogió las manos expertas de Tutieu. «Tienes un talento especial», comentó. «El sabor es único». La tarde fue avanzando entre charlas y risas. Sentados juntos, los tres compartieron historias, anécdotas y miradas que decían más que las palabras. El aroma cálido del bangkok recién hecho envolvía el ambiente, creando una atmósfera acogedora casi mágica. Si les ha gustado, no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos episodios. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của tôi. Buổi sáng hôm nay Tử Tiêu chuẩn bị làm món bánh khúc đặc biệt để vừa bán ở tiệm vừa mời mẹ thưởng thức. Cô dùng lá nếp để tạo màu xanh, nước lá tím để ngâm gạo nếp. Nhân bánh gồm đỗ xanh và thịt lợn được mẹ hỗ trợ nấu và băm. Hai mẹ con vừa trò chuyện vừa làm. Bột được trộn mịn, nhân được vo tròn rồi bọc bên ngoài bằng lớp gạo nếp tím trước khi hấp chín. Trong khi bánh đang được hấp, lúc này công ty của Uri, một thư ký mới tên Linh, được giới thiệu. Cô được Egan, phó giám đốc, và Trang, kế toán, hướng dẫn công việc và đưa đi kiểm tra công trình nhà anh Nam. Quay lại gian bếp, bánh khúc đã chín. Tử Tiêu mời mẹ ăn thử. Hai mẹ con cùng mang bánh ra tiệm bán. Khách đầu tiên mua 2 chiếc, rồi nhiều khách ghé qua, có người mua 3 chiếc, 5 chiếc. Nhất là mẹ của Uri cũng ghé mua, bà mua liền 10 chiếc. Dù Tử Tiêu muốn biếu nhưng bà vẫn gửi tiền cho Tử Tiêu rồi quay đi. Tiệm bánh tấp nập, khách đến mua chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ bánh đã bán hết. Sau khi tan làm trở về nhà, Uri ngồi nói chuyện với mẹ và đề cập đến chuyện muốn cưới Tử Tiêu, nhưng mẹ anh lại tỏ thái độ lảng tránh và bỏ đi, khiến anh bối rối không hiểu nguyên nhân. Trở về nhà sau khi bán bánh xong, Tử Tiêu và mẹ cùng nhau xây đất trồng bí trước sân. Uri cũng ghé qua, vừa trò chuyện vừa được thưởng thức bánh khúc mới làm. Anh khen Tử Tiêu khéo tay, nhưng tiếc là vì làm thủ công nên mỗi lần chỉ làm được vài chục chiếc. Trong không gian thoáng mùi bánh khúc nóng hổi, cả ba ngồi lại bên nhau trò chuyện thân mật.